Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues el día de hoy en la conferencia el presidente dio un mensaje a los mexicanos y también a los empresarios, pues prácticamente anunció el fin de los intermediarios. Así es, amigos, estos intermediarios que han hecho pues que la economía de México se concentre en unos cuantos. Y es que el presidente recordó que hay despachos que incluso manejan a 200,000 trabajadores, los cuales son despedidos pues en diciembre. ¿Para qué? Pues para que no se les den su aguinaldo, sus prestaciones. Dijo el presidente que es el fin de este sistema, de este mecanismo del llamado outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Y es que muchas personas no sabemos a qué se refiere realmente esto del outsourcing. Pues la verdad es que no es otra cosa más que los intermediarios. Vamos rápidamente pues a ver un poco más de esta información. Dice el presidente: ninguna subcontratación en el gobierno, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice así: si hay subcontrataciones en el gobierno, se eliminan, y a los empresarios les digo, no me pidan que me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor y mejor que desistan, señaló hoy el presidente en la mañanera. Todo lo que pueda existir de subcontratación termina en el gobierno. No puedo mandar una iniciativa si la hay. No creo que haya ningún problema para la regularización. No tenemos por qué tener intermediarios, aseguró el presidente. Además de esto, el presidente pues confió que el Congreso apruebe lo más pronto posible esta iniciativa de reforma que envió para acabar con esta figura. Si el Congreso y los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores. Este mecanismo de outsourcing se refiere pues a estos intermediarios, y es que ¿qué es lo que pasa? Que muchas empresas pues obtienen los contratos. Vamos a poner un ejemplo. Hay empresas que obtienen los contratos de gobierno, por ejemplo, para construir una carretera. Pero ¿qué hace esta empresa? Pues contrata a otras pequeñas empresas que hagan el trabajo y ellos cobran el dinero al gobierno. Y estas otras empresas pequeñas pues despiden a sus trabajadores en diciembre para no darles las prestaciones que les corresponden. Asimismo, también recordó este tema del despacho, pues con más de 200,000 trabajadores que son despedidos en diciembre para no recibir sus prestaciones. Vámonos rápidamente a la conferencia, porque el presidente nos explicó a detalle cómo funciona este outsourcing o subcontratación en México y que afecta demasiado a los trabajadores. Pocas personas pues conocíamos realmente este sistema, este mecanismo que hacen las empresas, y la verdad es que pues es interesante conocer esto, porque pues nos damos cuenta de cómo manipulaban la economía en México estos intermediarios. Vámonos rápidamente a la información en la conferencia y te invito a que te quedes, porque sin duda es muy importante que todos los mexicanos sepamos de este mecanismo que está afectando a los trabajadores mexicanos. Me lo permite, en cuanto a los maestros, hay algunos maestros, varios por cierto, que si se aprueba, por ejemplo, la propuesta del outsourcing que usted entregó a la Cámara de Diputados, ellos, digamos, quedarían incluso más en la indefensión, porque muchos de ellos trabajan tal vez por ese sistema. Entonces la pregunta concreta sería: ¿para ellos existiría la posibilidad de que toda vez que se deseche ese modelo de subcontratación fueran ya contratados con todas las de la ley? Porque incluso perdieron prestaciones, pero podrían ya ser contratados por parte de la SEP, y estamos hablando de miles de maestros que trabajan tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades, aunque en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues dependemos todavía en materia de educación de la Secretaría de Educación Pública, a diferencia de las entidades, presidente. Es que es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Puede ser que en las escuelas privadas
exista ese mecanismo. Pero en la educación pública, pues el responsable de la contratación es el gobierno, sea el gobierno del Estado o sea el gobierno federal. No existe, no debe de existir. Y lo de la subcontratación se está evitando porque se abusaba, despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, sus aguinaldos, su reparto de utilidades, y los volvían a contratar en enero, en febrero. Hay una gráfica, a ver si la tienen, del Seguro Social, para que vean cómo se comportaba la contratación de trabajadores por este mecanismo. A ver si se pone. Es muy importante porque hay quienes no están de acuerdo, pues no les gusta. Los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores y la mayoría de los empresarios lo hacen. Cuidan a sus trabajadores. Ahora con la pandemia, muchos, a pesar de que cerraron sus negocios, procuraron mantener a sus trabajadores. Actuaron con mucho humanismo. Nunca vamos a dejar de reconocer eso. Pero otros, precisamente los que tienen esos mecanismos de outsourcing, que no es más que su contratación, fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo. Sí. Esto es el 18. Esta reforma se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón, pero si nos vamos hacia atrás es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya, a ver, ¿por qué no la pones toda? Aquí, mire, cómo empezó a crecer en general la subcontratación. ¿Sí? Eso es en general. ¿Cómo creció? Ahora vuelve con la de diciembre. ¿Cómo se explican de que en diciembre se pierden 378,000 empleos? Estoy hablando de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Se vuelven a contratar. Llega de nuevo diciembre del 20, del 19. Sí. De nuevo, 382. Menos
qué fenómenos se enfrentó o qué pasa en los diciembre. Si es cuando se recibe el aguinaldo, si es cuando se tienen más ingresos, ¿por qué esta caída? Ah, porque aquí despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Entonces, por eso ya no vamos a permitirlo. El gobierno tiene contratados servicios de outsourcing. ¿Cuántos servicios tendría contratado? ¿Tendrá la información, presidente? No tengo la información, pero donde haya, se termina. Por ejemplo, en el caso de maestros en línea, maestros a distancia por internet. Donde haya, se termina. O sea, ¿qué pasaría con ellos? El gobierno se hace cargo de pagarles. O sea, ¿se les va a basificar? Hemos venido regularizando. En el caso de la Secretaría de Educación, la vez pasada dábamos a conocer que se han regularizado, se han basificado a 370,000 maestros en lo que va de nuestro gobierno, como nunca. Y vamos a seguir haciéndolo. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación y solo en el sector privado, no en el sector público, no, es para todos, pero es en beneficio de los trabajadores. Y además también en beneficio de la hacienda pública y del Seguro Social y del Infonavit, pero al final de cuentas en beneficio del trabajador. Sí, todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. No puedo mandar una iniciativa. No, pero no creo que haya ningún problema para la regularización. No tenemos por qué tener intermediarios. ¿Saben que habían despachos que se encargaban de esto? Y muy influyentes, hasta con el apoyo de medios de información. Había un despacho que manejaba a cerca de 200,000 trabajadores con este mecanismo de subcontratación. 200,000 trabajadores, un despacho. Y muy vinculados también a la entrega o manejo de facturas falsas. Entonces, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan
estos mecanismos que afectan a los trabajadores. O sea, sabiendo, porque si no tuviésemos los datos, porque esto es de sentido común, es juicio práctico. ¿A qué se debe que se pierden 300,000 empleos en diciembre? No se pierden en noviembre, no se pierden en enero, ni en febrero, ni en marzo. Bueno, ahora por la pandemia, en abril se perdieron 500,000, pero es otra situación. Pero en situación normal, en tiempos normales, todos los diciembres, por este mecanismo de evasión, de defraudación. Entonces, todos a portarnos bien, todos a cumplir con nuestra responsabilidad. Pues esto fue lo que dijo el presidente y fue muy claro. Hay empresarios que lo han buscado pues para pedirle por este tema, pero dijo el presidente: les mando un mensaje y que quede claro, no soy encubridor, no soy cómplice de este mecanismo que hace pues que los que sean perjudicados sean los trabajadores mexicanos. Y es que dice el presidente, y esto es muy cierto y es algo muy delicado, todos los diciembres de cada año se perdían cerca de 370,000 empleos y se recuperaban a lo largo, ya que iniciaba enero se empezaban a recuperar, pero estos se perdían pues porque estos intermediarios los despedían para no darles aguinaldo, para no darles prestaciones y para que no fueran creando antigüedad a estos trabajadores. Así es, amigos, pues esta es la información, sin duda es algo muy importante y un avance muy importante en la vida de México, en el sistema de trabajo de México y sobre todo en favor a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos. Por fin se acaba esto y en los próximos días se estará discutiendo esta reforma en el Senado. Así es, amigos, pues sin duda es muy importante que todos los mexicanos conozcamos esta información. Amigo, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o una información tú puedas checarlo al instante. También te invito a que me sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook como Punto Crítico y en Twitter como @puntocritico, donde también estamos subiendo mucha información. Así es, amigos, pues dale me gusta a esta información si te gustó y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.